¿Qué tal, amigos? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada, como siempre en Telemiño, en esta semana que tiene pues muchos dientes de sierra. Entre festivos estamos situando el programa. Esto toca miércoles, es día 7 de diciembre. Vamos a leer los titulares, como siempre, para todos ustedes y a partir de ahí los comentarios de nuestros invitados hoy, a los que ya saludo. Un placer saludar a Julio Álvarez. Hola, Julio, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, encantado. Sí. Igualmente. También está con nosotros Javier Rey. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Un placer saludar también a Manolo Doval. Hola, Manolo. Encantado. Encantado de estar aquí. Lectura de los titulares. Pues venga, vamos a ellos. El primero de los asuntos que destaca el periódico hoy tiene que ver con la controvertida ley llamada del solo sí es sí, por lo menos desde el punto de vista popular. 6 violadores piden el amparo de esa nueva norma en Ourense. La fiscal mostró su oposición a que se beneficie de la nueva legislación. Uno de ellos, del clan de los Madriles, condenado a 20 años tras retener 19 días a una joven en la llamada Casa del Horror. Vamos a la fotonoticia, donde tenemos, pues yo creo que un bonito detalle y un bonito acto institucional en el que, aparte de la representación, digamos que política o de las instituciones, estuvieron los chavales que se reencuentran con los textos de la Carta Magna. Los jóvenes ourensanos les preocupa el patrimonio. El auditorio acogió el acto principal de la Constitución con la entrega de premios a los estudiantes que participaron en el concurso organizado por el Gobierno. La protección del patrimonio estuvo presente en muchos de sus trabajos. También, hablando de Constitución, ayer, en el Día de la Constitución, el presidente del Gobierno pues habló de lo que ustedes ven ahí en su pantalla, pronunciándose a favor de la reforma del delito de malversación. El presidente acepta la reclamación de los nacionalistas catalanes. En el apartado Más Noticias, estos textos: fallece un peatón atropellado por un conductor de 92 años en Reza. También la Xunta dará hoy luz verde a un nuevo centro de salud para Boborás, y el alumnado del campus de Ourense se procede de 42 provincias españolas. En el apartado de deportes, España incapaz de marcar gol incluso en los penaltis y cae ante Marruecos. Ahí está con una pequeña fotografía en la que se muestra la decepción de los jugadores españoles tras confirmar la eliminación de la selección. En lo alto de la portada nos queda un apunte más en el terreno deportivo. En la LEB Oro, el Club Ourense Baloncesto intentó remontar, pero se quedó corto ante el Almansa. Al final el resultado fue 73-66. Y hoy, con el periódico El Xornal Escolar, os nenos del Uintra entran na historia do jazz. Ahí están los titulares que forman parte de la primera, y a partir de ahora pues vamos a escuchar los comentarios que hacen nuestros invitados en torno a los temas que trae el periódico. No tiene titular en portada, pero sí tiene una amplia referencia en páginas interiores, pues las justificaciones o el análisis más pormenorizado de las razones que llevaron, por ejemplo, a Ourense a no contar en la adjudicación o en la designación de la ciudad de A Coruña como sede de la Agencia para la Supervisión de la Agencia de Inteligencia Artificial. Contaba Ourense, bueno, con ciertos motivos y también con ciertos argumentos para jugar en esa división. Al final ya se llevó un traspiés. La Xunta prefirió optar por A Coruña y ahora pues la decisión está ya tomada. Ahora vienen un poquito los lamentos y las justificaciones o las valoraciones o incluso el discurso del Aldraxe. Preguntamos ya a nuestros invitados hoy cuál es su opinión sobre este asunto. Julio, por ejemplo. Bueno, quizá habría que empezar por las bases. Quizá efectivamente Ourense esgrimió, la ciudad esgrimió algunos puntos fuertes para ser candidata a albergar este centro, pero también es cierto que mostró los puntos débiles, y en esa lucha pues ha habido un ganador. Siempre que se plantea una batalla pues hay vencedores y vencidos, hay ganadores y perdedores. La Coruña también tenía sus bazas, las jugó bien,
y ganó. Nosotros quizá la reflexión que, por lo menos la reflexión que yo hago es que necesitamos una sociedad más dinámica, la ourensana necesita ser una sociedad más dinámica, más consciente de lo que se juega en cada uno de los momentos cruciales de la vida política y económica, y quizá una falta de liderazgo también que está asomando en la ciudad desde hace tiempo también ha sido uno de los factores en negativo para que finalmente La Coruña haya ganado esta batalla. Muy bien. ¿Tu primer análisis, Javier? A ver, no puedo decir que me sorprenda, es decir, algo que era previsible que pasase. De todas formas, yo creo que si había una razón para que concediera a Ourense alguna de las dos agencias, era precisamente lo que no tiene Ourense, no lo que tiene Ourense. Es decir, si esto se hacía era para intentar descentralizar y ayudar a poblaciones que tienen una serie de déficits a corregir el déficit demográfico, el déficit económico, el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todas esas carencias que tiene Ourense los tiene por culpa de un gobierno autonómico y por un gobierno central, es decir, será culpa de ellos, precisamente, que existan esas carencias. Entonces, es curioso, y yo voy a hacer nacionalista ourensano y me voy a olvidar de siglas, es decir, es curioso que nuestra ciudad haya perdido la batalla con Coruña, que es una ciudad que tiene la Imprinditez, que tiene la tercera persona más rica del mundo, es decir, que es un ejemplo de prosperidad dentro de Galicia, igual que Vigo, y que haya perdido la batalla con Sevilla, que le pasa 3/4 de lo mismo dentro de lo que es Andalucía. Es decir, que precisamente esto se hacía para descentralizar un servicio y ayudar a zonas que lo necesitaban, y han primado dos ciudades que no necesitaban para nada esto para su crecimiento económico. Evidentemente, les viene genial, pero no sería la prioridad. Por lo tanto, yo creo que aquí ha faltado liderazgo político, evidentemente, pero también ha faltado altura de miras, tanto por el gobierno autonómico apostando por una ciudad como La Coruña, como por el gobierno central, por haber apostado por dos ciudades que no necesitaban esto para mejorar su situación. Manolo? Bueno, primeiro, decir que eu, cando falo de Ourense como provincia. A veces, pois, iso pasa un pouco, ainda escoitei hoxe a mañá, Ourense non é solamente a cidade de Ourense. Ourense é a provincia de Ourense. É precisamente o que estaba dicindo Javier, pois era eso, que o problema demográfico de cosas non está precisamente na Ourense cidade, que tamén, senón que está a situación na que se atopa o rural ourensán, unha provincia de interior, pois desde logo é en toda a provincia, non é precisamente ao mellor tan agravado en Ourense cidade e no entorno. Por lo tanto, desde logo, hai dúas cousas, quero enfocar dúas cousas. Primeiro, fixemos os deberes, porque os deberes o que non se pode chegar é eu quero que me den, pero antes eu non, a unión, que decía moi ben Julio, a unión de todos, o liderazgo que tiña que levar, si xa que era Ourense, e sigo dicindo, o actual alcalde de Ourense, pois tiña que ser liderar eso, e tuvo campo aberto. Eu recordo que no mandato anterior falaba da inteligencia artificial, tal, pero logo despois, cando chegou ao Concello, non fixo absolutamente nada, todo ao contrario. Eu quero pensar que nese eido, según noutros, porque políticamente lle é máis rentable, igual o fixo ben, pero neso o deixou totalmente. E claro, cando chega a hora da verdade, a hora de decidir, tens que ter os deberes feitos. E aí non solamente, senón estudantes, que eu non lle vi ninguna manifestación aos estudantes do campus. Xa, digamos, desde abaixo, desde a base, desde os colexios, como defendendo que esta provincia tiña dereito, eu dixeno así, e vou seguir defendendo que tiña dereito a que se lle concedera esa agencia, seguirei defendendo porque non me vou baixar de aí, por eso que decía Javier, porque non lle hai que dar máis a quen máis ten, senón que era de xustiza que se fixera así. Posiblemente tamén, ao millor, porque así tamén parece que se justifica, ou dice, mira, se non fixestes os deberes, vamos a plexar con outras cidades de España, con outras provincias de España, e entonces sabemos que se vamos por este camiño vamos a perder. Non sei se foi esa avaliación que se fixo, porque os informes técnicos parece que indicaban que Ourense pois tiña que quedar fora. Eu sigo dicindo que Ourense necesitaba, para correxir iso que decía Javier, con independencia de deixando fora ideoloxías, Ourense, para correxir os déficits, sería unha gran baza que contara con esa agencia. A decisión do goberno central, unha vez máis, é mentira o que din. Goberne quen goberne, me dá igual. Síguese primando, donde vive, está demostrado, ademais que nun espacio moi pequeno vive a maioría das cousas, con todos os problemas, con todas as ventaxas que teñen, pero con todos os problemas. O sea que a inmensa maioría da población, dos 48 millóns e pico de españoles, viven nunha franxa de población moi pequena. Teñen unha serie de problemas, teñen unha serie de ventaxas, pero tamén teñen unha serie de problemas. E parece que iso non se quere revertir. Se se quixera revertir, tomar esa decisión de Teruel, te ponía esa decisión primeiro de Ourense, Teruel, non sei, o sea, así, pois non, foise a Sevilla,
Mira tú que problema ten Sevilla dentro de Andalucía, e foise a Coruña, mira que problema ten Coruña, que é do litoral, que ten a cosa tal, non se quere, o sea, síguese sin querer correxir ese déficit, e a España seguirá e vamos por ese camiño. E logo despois queremos decir que vamos a mirar se traemos aquí, importamos estranxeiros para cubrir o déficit que temos de población. Claro, pero, Manolo, eu referíame a que primeiro temos que facer, e tú apuntabas tamén por aí, os deberes. Claro. Cantos anos levamos co pexón tirado? Cantos anos levamos sin un plan estratégico de desenvolvemento na cidade? Cantos anos levamos con tantas actuacións urbanísticas, patrimoniais e culturales na cidade que están exactamente igual que fai 20 ou 30 anos? É evidente que está moi ben que fagamos unha chamada de atención porque estamos cos datos de envellecemento poblacional, de crisis económica, de pérdida de competitividade no territorio, etcétera, etcétera, pero quizá nos teñamos que poñer as pilas. E todo o mundo, me refiero no ámbito institucional e no ámbito social, cultural e ciudadano, que temos que saber ler, o que non podemos estar esperando que nos resolvan os problemas de fora, mentras nós non facemos os nosos, porque está moi ben pedir, eu estou de acordo nese punto con Javi Rey, pedir que nos den, pero quizá debamos mirar de facer algún tipo de mérito e de presión, porque sin presión non se consigue nada. Olvidémonos, sin presión non se consigue. Polo tanto, que nos poñamos as pilas e que nos vexan como unha cidade dinámica, potente, que non tolera, que non permite o aldraxe. E iso é o que falta. Recojo eso de lo de la sociedad dinámica. También sus representantes tienen que ser dinámicos. Claro. En Coruña no hubo ni una sola manifestación, no hubo trincheras, no hubo somatenes, no hubo tiros, ni hubo revueltas, ni hubo desórdenes públicos, ni hubo absolutamente nada. Sí hay una sociedad dinámica que se ve reflejada en el espejo de sus representantes que sí han sido dinámicos. No es lo mismo, lamentablemente, de lo que ha pasado en Ourense, porque es decir, los informes técnicos y los condicionantes técnicos los cumplía Ourense. Ourense cumplía los parámetros técnicos exigidos y exigibles para una decisión de esas características. Sin embargo, Ourense quedó apeada. Una sociedad que en absoluto estaba preocupada por ese tipo de cosas que podía venir. Bueno, como leía también Julio, parece que estamos aquí, no sé por qué, nos tienen que venir las cosas regaladas, no hace falta pedir, no hace falta luchar, no sé, aquí parece que, o sea, tenemos el AVE porque geográficamente tenía que pasar por aquí. Y una vez que viene es muy de dudar el aprovechamiento que se le hace, pero bueno, yo recuerdo, a mí me da la sensación de que en este asunto el rectorado de la Universidad de Vigo iba con el freno de mano tirado. A los decanos de las facultades del campus ha habido que ponerle el micrófono en la boca y ha habido que llamarles, por ejemplo, desde la redacción del periódico La Región. Los estudiantes ni idea. Ni idea. Los colectivos sociales y los sindicatos a preguntas del periódico. Las organizaciones empresariales, 3/4 de lo mismo. El sector, entonces, con ese tipo de cosas no parece muy defendible que tengan que darnos. No, por cierto, estos que no piden nada, que nunca dicen nada, ¿cómo es que se llaman? Bueno, mándale eso. No sé. A lo mejor el equivocado soy yo, probablemente. Javier. A ver, perdón por la enmienda a la totalidad, pero es que claro, este asunto hemos seguido muy de cerca, por ejemplo en el periódico, sí. Y sí recuerdo que, bueno, compañeros y compañeras que han tenido que estar, oye, mira, y esto, y esta, si no, cero. Sí. Si no, cero, Yo antes de militante del PSOE, de cualquier cosa, soy ourensano y además me siento muy ourensano y me siento muy agraviado por este tema. Pero claro, es que al final es lo de siempre, es decir, tienes en Sevilla 1,5 millones de personas y una alcaldía socialista, la más importante de España, y claro, es muy fácil darle a Sevilla e intentar apuntar a esa alcaldía, como también es muy fácil que la Xunta de Galicia y la alcaldesa de Coruña apuesten por Coruña e intentar ambos apuntar a la Diputación de Coruña con más de 1 millón de personas
y la ciudad de Coruña con 250.000. Y en Ourense somos 300.000 en toda la provincia y con un comportamiento electoral previsible que apenas varía, pase lo que pase, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que todo eso, añadido a lo que ahora estáis diciendo de falta de dinamismo social, pues claro, es que Ourense en ningún momento tuvo la capacidad de optar por esta cuestión. De hecho, el tema de la agencia espacial fue una propuesta del PSOE, un pleno, que intentamos que por lo menos nos presentásemos y luchásemos por esta cuestión. Pero el resultado, repito, previsible, lamentable, y por desgracia yo lo único que puedo hacer una crítica durísima tanto a la Xunta como al Gobierno Central porque siguen apostando por quien no tienen que apostar. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa, aquí estamos de nuevo. Recuerden que hoy nos acompaña Julio Álvarez, Javier Rey y Manolo Doval. Estábamos hablando casi en el terreno de los lamentos o de los análisis o de las justificaciones que pudo pasar, no para que España quedase eliminada del Mundial, sino para que Ourense quedase eliminada de la candidatura, que de aquí salió ya con poquita fuerza, para albergar la Agencia de Supervisión de la Agencia de Inteligencia Artificial. No sé si queda algo más por apuntar. Apunto, Javier, Manolo, o quedache algo no tinteiro, se non cambiamos. Obviamente que para chegar a unha realidade hai que ter un proxecto con fundamento e defenderlo desde o primeiro, e defenderlo desde todos os eidos e todas as cousas. Hai sorpresas, claro, evidentemente hai sorpresas que eu dixeno antes, estudantes, coincido ademais con meus compañeiros de tertulia, que bueno, que ten que vir de abaixo e despois, desde logo, que ten a máxima responsabilidade ten que apoialo sin ningún tipo de duda. Primeiro tens que creer no que apostas, por o que apostas. Se non crees ou se non o consideras convinte, pois dificilmente que cosa. Pero bueno, a veces tamén están os que toman as decisións, tamén deben ter en conta todas as situacións. Tampouco Coruña había feito tantas cousas como para cosas, sencillamente que estaba ali, pero tampouco fixo tantas cousas ni que tú decías. Non houbo nin manifestacións, nin houbo un debate amplo, nin na universidade, nin nada, quedou e tal. Consideraron que era o mellor, bueno, se foi que dixeron, para non perder, vamos a apostar por Coruña, pois por lo menos veo a Galicia. Pero bueno, para non perder, non para gañar sería Ourense. Bueno, para gañar. Gracias. Vamos a cambiar de asunto. El principal asunto que destaca hoy el periódico, la verdad es que tiene, es muy vidrioso y tiene elementos muy complejos de analizar. Casi es un tema para expertos, pero bueno, les leo el titular y dejo a partir de ahí pues la posibilidad de que nuestros invitados den su punto de vista, faltaría más. 6 violadores piden el amparo de la ley del solo sí es sí en Ourense. Añade el subtítulo, la fiscal mostró su oposición a que se beneficie de la nueva legislación. Uno de ellos, del clan de los Madriles, condenado a 20 años tras retener 19 días a una joven en la Casa del Horror. Javier, ¿cuál es tu análisis, insisto, sobre este asunto muy vidrioso? Hay dos cuestiones muy diferentes. Primero, probablemente la ley sea bien intencionada en origen, es decir, se intenta, bueno, de alguna forma beneficiar o mejorar la seguridad de las mujeres, pero lo cierto es que, por una cuestión jurídica, técnica, compleja de explicar a la gente que es profana en la materia, pues se están dando una serie de circunstancias totalmente tóxicas, es decir, que deben ser corregidas cuanto antes. Está claro que, bueno, la Constitución española habla, para entenderlo de una forma sencilla, que cuando se reforma una ley y de alguna forma el hecho punitivo va a la baja, quien se ve beneficiado en primer lugar es aquellos que están cumpliendo condena actualmente, porque un principio constitucional es que el reo que cumple condena debe beneficiarse de aquellas mejoras legales que se produzcan. No al revés, curiosamente, no. Entonces, una vez que se elimina el delito de abuso, que era un hecho punitivo intermedio entre el acoso y la agresión, y una vez que las condenas van ligeramente a la baja, pues claro, yo soy abogado de cualquiera de estas personas, pues pediría lo mismo, ya, bueno, pues que se me corrija y que se adapte a la nueva normativa. Entonces, lo que en principio podría estar pensado con buenas intenciones, finalmente, por un error clamoroso desde el punto de vista técnico y a la hora de establecer el hecho penal, está ocasionando consecuencias muy graves, que además deben ser corregidas cuanto antes, porque una vez que no hay nada en política como cuando se comete un error, corregirlo
y enmendarlo antes de que sea demasiado tarde. Luego podemos entrar en interpretaciones de los jueces, en fin, pero lo cierto es que eso es el hecho objetivo, es lo que estamos viendo día a día, y cuanto antes salgamos de esa situación, mejor para todos. Tu turno, Julio. Pues yo suscribo totalmente el análisis que hace Javi Rey, es decir, la norma nace con un objetivo muy claro, que es una mayor protección hacia las mujeres, y curiosamente produce algún efecto perverso, es decir, yo creo que consigue básicamente el objetivo principal, pero los casos en los que son tan llamativos, los casos en que está fallando, que desvirtúa totalmente a la propia norma, con lo cual lo mejor es no esperar, a mi modo de ver, no esperar a que el Supremo decida si A o B, y que aquello que no está bien elaborado técnicamente, jurídicamente, como la intención es mejorar, repito, porque yo no me cabe ninguna duda de que la intención de fondo es esa, pues lo mejor que hay que hacer es reconocer el error y plantear inmediatamente una reforma que aclare, que modifique, que puntualice aquellas deficiencias que esa propia ley tiene. Manolo. Bueno, cualquier lei, evidentemente, o que busca é defender aos ciudadanos que viven nesa comunidade, eso cualquera, no eido que sexa. Neste caso, si cabe, pois máis aínda, porque estamos falando de delitos moi graves que afectan ás persoas, non afectan á propiedade, sino que afectan aos dereitos fundamentales das persoas. Xurídicamente, cando aprobas unha norma, xurídicamente, aquí digo que non é un erro. Sabían de antemao que por ese camiño, o eliminar o sea, contemplar un solo delito, eliminar un delito, pois sabían as consecuencias que iba a ter. É lamentable que non se houberan dado conta. Por qué? Porque o dano xa está feito. Hai cousas que xa poden corregir o que queiran. Hai señores que se saliron. Por outro lado, o que está cumplindo unha condena, o que busca é por todos os medios, o que está privado de liberdade, salir cuanto antes. E o seu abogado ten a obriga de buscar todos os subterfuxios para sacarlo en libertad. Para sacarlo en libertad porque lle beneficia a lei. Evidentemente, como non pode ser outro xeito, a Constitución recoñece co beneficio pro reo. Pero, desde logo, cando un legisla, ten que ter cuidado con isto. Isto non é algo que é unha ocurrencia, unha orden ministerial que sale un día non a tal. Non, aquí hai, eu dixeno xa aquí, que hai Ministerio de Xustiza, que é quen debe de encargarse das normas, deste tipo de normas. O Ministerio que pinta o Ministerio de Igualdade. O espírito, a filosofía da lei pode nacer de cualquiera dos ministerios. Incluso eu entendo que é transversal, é de todos os ministerios. A defensa, o dereito das mulleres e de cualquier persoa ten que ser transversal. Pero despois, cando se fai desde unha cosa que hai un descoñecemento xurídico, por lo menos aí se ve, amosa a lei que hai un descoñecemento xurídico da realidade, e aí están as consecuencias. Que lle pregunten ás vítimas agora, aínda que agora se corrixa, que lle pregunten ás vítimas a ver que opinan. Que lle pregunten ás vítimas, porque algunhas cousas xa non é. Todo o que se modifique a partir de agora será para os que cometan delitos a partir da nova norma, pero esta vai se seguir aplicando cos matices legales que vai poñer o fiscal, o Tribunal Supremo, a quen sexa. Esta norma naceu mal. E é lamentable que ainda ao día de hoxe non digan, máis alá dun error, dice, esta norma non está ben feita, hai que corrixila e facela ben. O daño feito xa é irreparable, porque que lle pregunten a cualquiera das vítimas. Por exemplo, esta tan significativa. Está falando un penitenciarista, que entendo que os internos teñen dereito a salir cuanto antes en libertad, teñen que loitar por iso, é a súa obriga. Pero que lle pregunten ás vítimas, xa verás o que dicen. E parece que hai que as vítimas, xa que estamos defendendo as mulleres, parece que hai que as vítimas non se tuveron moito en conta, porque se tuveran en conta esta norma non salía adiante. Non salía adiante con esta articular. Sí. Vamos a ver, esta é unha lei elaborada por o Parlamento Español. Unha lei elaborada por o Parlamento, validada por o Parlamento Español. Validada e informada por o Consello Xeral do Poder Xudicial. É un informe preceptivo, un informe preceptivo non vinculante, todas as leyes teñen que ser informadas por o Consello Xeral do Poder Judicial, que pasou os seus trámites en vía de Congreso e en vía de Senado. A Cámara do Senado, que tanto falamos dela a veces, non? Votamos en falta aquela modificación do Senado para convertirla en auténtica Cámara de Representación Territorial, pero, sin embargo, ten unha función fundamental o Senado, que é mellorar a segunda lectura dunha norma que ven do Congreso. Eu non recordo ninguna intervención parlamentaria de ningún grupo político advertindo deste problema. É dicir, é unha lei mal feita, de acordo. É unha lei mal feita
donde non se supo ver nadie viu antes de que fora publicada no Boletín Oficial do Estado, estes problemas que estamos ahora comentando. Eu estou de acordo que ahora, unha vez que se mostran esas deficiencias, o primeiro que hai que facer é, este problema, vamos a corrixilo. Pero na súa elaboración, pudo intervenir e interviron no debate parlamentario todos os grupos políticos, pasou por o Senado e agora nos botamos as mans á cabeza. Probablemente a reflexión que eu fago de fondo é que a política española nos últimos anos, a política española foi baixando de nivel político en ambas cámaras de representación territorial. De nivel técnico. Este é unha desas consecuencias. Por lo tanto, aquí hai moitos problemas de fondo que están aflorando, pero chegado ese punto, recoñecendo que evidentemente o dano feito xa non se resolve, hai que facer unha reflexión sobre eso e correxir e plantear que isto non se pode deixar así, Manolo. Terá máis responsabilidade que a na votou a favor. Terá máis responsabilidade física que non a votou, digo eu. Segunda parte, pero é que a que a na promoveu sigue dicindo que está ben, que non hai ningún problema. Iso é o lamentable. Pero estamos dicindo que é un erro. E vou dicir outra cousa máis. Vou dicir outra cousa máis que ten a norma, que hai que examinala, que seguro que cualquiera día virá por aí. Os menores, estánse vendo perxudicados con esta lei con respecto aos maiores de idade. O internamento para as cousas da hora está os perxudicando. Aos menores, aos menores de idade. A norma non o contemplou para ninguna maneira. Entón, por lo tanto, o que estou dicindo, efectivamente, coincido que é lamentable que a norma pasar por aí. Pero, de logo, terá máis responsabilidade, por suposto, que a na votou, que a na promoveu, e a quen votou, que a non na votou a favor. E ao Senado, que os Senados, poucas normas vexo eu que no Senado non sexan o espírito do que viña do... Pois non é unha cuestión menor. Sí, pero xa o sei, pero lamentablemente non é así. O Senado debía ser segunda lectura e debía corregir precisamente eso, pero pasan por... Bueno, quiero introducir un último asunto. Ayer, desgraciadamente, se produjo un accidente de circulación en las inmediaciones de la ciudad, concretamente en la carretera de Alongos, al lado de la estación depuradora de aguas residuales. Como consecuencia de una colisión, pues un peatón resultó herido de gravedad y unas horas después acabó falleciendo. Resulta que el conductor del vehículo implicado tenía 92 años. Yo no sé si esto vuelve a poner sobre la mesa, no sé hasta qué punto, pues oye, hay que acotar esos riesgos o vigilar, o no sé, primero a lo mejor la voluntad propia de cada uno y después no sé si aplicar alguna norma que trate de acotar esas circunstancias. Evidentemente hay personas de 92 años que pueden estar muy bien, o puede haber personas de 50 y tantos años que estén fatal. Eso es así. Javier, ¿cómo lo ves? Difícil asunto, aunque es cierto que todavía el director general de tráfico hace muy pocos días casualmente hablaba de este tema, ¿no? De que a partir de ahora se iban a modificar algunas normas. Yo creo que es necesario, porque al final 92 años son muchos años, puedes estar muy bien, pero no puede todo basarse en un psicotécnico que se pasa cada no sé cuántos años para tal. Y yo creo que esto, hombre, es una desgracia. Pasa no solamente con gente de 92 años, pasa con otras muchas personas. En Ourense parece mentira que todavía no pasen más veces porque el comportamiento no es muy cívico y lo vemos todos los días a efectos de lo que hacen los peatones en nuestra ciudad. Pero bueno, dicho esto, creo que una modificación sería muy necesaria. Sí, yo creo que el derecho a la movilidad la tienen todas las personas, por el hecho de ser personas la tenemos y por lo tanto eso no se cuestiona, pero todos sabemos cómo, si habéis pasado una revisión del psicotécnico para el permiso de conducir, os dais cuenta de que ya la norma actual prevé unas pruebas que difícilmente son superables por una persona que los reflejos los ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, aquí algo está pasando en la puesta en práctica de esa norma, evidentemente, ¿no? Yo no discuto si el psicotécnico que ha pasado esta persona se produjo en condiciones normales o anormales, no discuto eso, pero yo recuerdo la última vez que pasé un psicotécnico que tuve mis dificultades para la maquinita manejarla bien, ¿no? Entonces, quiero decir, si se cumple lo que marca la normativa, las personas de cierta edad, donde han perdido parte de sus recursos físicos e intelectuales, yo creo que es extraño que
que todo el mundo lo pase. Muy bien, Manolo. Bueno, creo que queda moito que facer na educación vial, porque eu vexo todos os días, cando se arranxa unha calle, unha carretera, aos 2 días hai que poñerlle pasos elevados, senón a xente se pasa. Non son precisamente os de 92 anos. Estou completamente de acordo, como pode ser outro xeito, unha persoa que conduce un automóvil ten que estar en condicións aceptables para poder facelo. Pero os de 18 anos, desde logo, son máis os accidentes que provocan, tamén hai moitos máis conductores de 18 anos, quero dicir que a idade temperá que tal. Evidentemente, hai que compaxinar dúas cousas, porque hai persoas que viven nun pueblo e que a única forma que teñen, que non teñen tal, pois é iso así. Habrá que facer limitacións, haberá que procurar que armonizar, pues pasar os psicotécnicos con máis frecuencia, como decía Javier, bueno, que as persoas que están conducindo un coche que vayan por ambos. Pero, desde logo, eu creo que queda moito por facer no tema da educación vial, para que a xente utilice tamén os peós, que utilicemos, que levemos roupa, tal, neste caso, pois non, porque saliuse da vía. Ya. Bueno, creo que queda moito que facer por aí, porque sería beneficioso para todos para evitar... Pues lo dejamos aquí. Por razones de tiempo, una pregunta muy así de concurso. A ver si les pillo, bueno, pillaría por sorpresa al primero, el resto ya no, porque se pueden pensar la respuesta. ¿Sí o no? ¿Debe de dimitir Luis Enrique? ¿Te lo piensas? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, debo aclarar que no he visto ni un solo partido mundial, ni pienso verlo, ni la final, ni la semifinal, ni demás, porque a mí me parece que lo de la FIFA no tiene una contestación, ha de tener una contestación, pero visto la prensa y demás así por encima, el tema de deporte, que se vaya. Javi. Yo creo que sí, tiene que haber un cambio. Simplemente un matiz, que aunque me lleve 10 segundos, es decir, yo creo que a veces ganas una tanda de penalti, a lo mejor eres campeón del mundo y las pierdes y eres lo peor. Entonces, a veces la línea es tan fina que... Está claro. E Manolo? O que teño que decir é que as seleccións a japonesa e esta e xogan ao fútbol, sobre todo estes, además colocáronse ali atrás, é difícil meter un, creo que lle meteron un durante todo o campeonato, por lo tanto, non sei que decir, o que dice Javier, si ganara allá na tanda de penalti, se estaba clasificado e si perdera tal, por lo tanto, non sei, esa é unha decisión personal. E, sobre todo, estamos pensando que é unha selección que está nacendo, como que hai xente xoven e tamén hai que apostar por os xovens. Bueno, gracias, Julio, hasta la próxima, un placer. Gracias, Javi. Manolo, un placer, hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana, no, pasado, otro Diente de Sierra. Nos vemos el viernes. A disfrutar, amigos.